Mi suegra dice que una mujer de verdad sirve a los mayores en su boda, pero sus propios suegros escucharon y, como no lo hizo en la suya, podría empezar ahora. Mi suegra proviene de una familia extremadamente ortodoxa y conservadora, aunque toda esta situación es simplemente porque es una mala suegra. Conmigo, mi suegra siempre ha sido muy fría, pero nunca ha dicho nada directamente en mi contra ni ha tratado de insultarme de ninguna manera. Tiene un solo hijo, mi esposo, y no quiere ponerse de su lado malo. Así que siempre ha tratado de mantener las cosas civilizadas conmigo, incluso si no le agrado mucho, no lo muestra de manera tan obvia. Mi esposo y yo nos comprometimos después de salir juntos durante 3 años. Durante todo el proceso de planificación de la boda, ella intentó ser lo más controladora posible, hasta que mi esposo le pidió que se apartara. Aún así, el día de mi boda algo tenía que hacer. Justo antes de que se sirviera el almuerzo después de la ceremonia, ella nos dijo a mi esposo y a mí que necesitábamos esperar. Al parecer, ella creía que, en lugar de sentarme con los invitados y cenar como personas normales, yo debía servir a nuestros invitados, especialmente a los mayores, ya que este era mi primer día como esposa y debía aceptar el papel de servidumbre. Me pareció una idea ridícula. No hay ninguna generación que crea eso, y lo encontré muy ofensivo porque me lo dijo específicamente a mí, no a mi esposo. Corríjanme si me equivoco, pero si está pidiéndome que respete a la generación mayor, entonces creo que lo mismo debería aplicarse a mi esposo también. Antes de que pudiera decir algo, sus suegros intervinieron y le dijeron que, en ese caso, ella debería haber hecho lo mismo en su boda también, pero no lo hizo. Así que podía compensarlo ahora o debía dejar de decir tonterías. Luego, los abuelos maternos y paternos de mi esposo comenzaron a discutir, mientras mi suegra simplemente salió de la habitación furiosa. Después de que se fue, no esperamos a que regresara y continuamos con los eventos del día. Un par de horas después, la vimos por ahí y las cosas parecían estar normales. La pelea y todo había ocurrido en privado, pero en público todos se comportaban con normalidad, así que asumí que todo estaba bien. No quería dejar que ella me arruinara mi gran día, así que me olvidé del asunto. Ahora han pasado un par de días y ella insiste en que debería disculparme con ella porque, debido a mi negligencia, fue ella quien recibió gritos de parte de sus suegros. Afirma que todo esto se podría haber evitado fácilmente si yo simplemente hubiera aceptado servirle el almuerzo. Ha estado molestándome durante un par de días con llamadas telefónicas y mensajes. Al final, anoche estallé y le dije que ojalá lo hubiera pensado mejor antes de hablar porque había tenido una actitud tan terrible y retrógrada. Le dije que no iba a tolerar esto más. También le dije que no estaba interesada en hablar con ella nunca más y luego la bloqueé. Debido a mí, mi esposo también ha decidido no tener contacto con ella. Según lo que he oído de mi suegro, ella parece un trapo sucio mojado de lo triste que está, y él está tratando de que volvamos a hablar con ella. Pero yo no quiero, y debido a mí tampoco lo quiere mi esposo. Eso es lo que me hace sentir un poco culpable, que mi esposo tampoco le hable por mi culpa. Edición, así que, para responder a algunas de sus preguntas, sí, mi suegra nació y se crió aquí en Estados Unidos y sus padres también son estadounidenses. Es solo que sus padres y su familia resultan ser extremadamente conservadores, así que ella creció con esas creencias. De todas formas, esta situación no tiene que ver con eso porque no conozco una tradición que sugiera eso. Es simplemente ella siendo una suegra desagradable y ya. De hecho, el lado paterno de la familia de mi esposo también era un poco así, por lo que su matrimonio había sido arreglado por sus padres. Sin embargo, resultaron gustarse, así que se casaron. Afortunadamente, mi suegro es un poco más progresista, así que cambió con los tiempos y también lo hicieron sus padres. Por eso, mi esposo no se parece mucho al lado de la familia de su madre. Desafortunadamente, la familia de mi suegra se mantuvo igual, arraigada en esas tradiciones anticuadas. Toda la idea de servir a los invitados antes de sentarse a cenar uno mismo era parte de las tradiciones de su familia. Eso no significa necesariamente que tenga que ser parte de las mías también. Pero, por alguna razón, ella simplemente asumió que tenía que serlo. Ella no lo hizo en su boda, así que sus padres conservadores no le pidieron nada de esto. Claro que la iban a defender en mi boda, pero esa tradición no existe. Ella simplemente no lo hizo, pero quería que yo lo hiciera, probablemente como un juego de poder. Sea cual sea el caso, hasta ahora ha sido amable conmigo por respeto a su hijo, pero incluso mi esposo me ha dicho que, en el pasado, ha tenido muchos problemas con su madre. Aunque siempre ha tratado de llevarse lo mejor posible con ella, su relación siempre ha sido un poco tensa. Esta vez él pensó que había sido muy respetuosa conmigo y que presionarme para que me disculpara era llevar las cosas a otro nivel.
Así que decidió que no iba a hablar con ella hasta que yo decidiera perdonarla, lo cual no tengo pensado hacer, porque su intención era arruinar mi boda con sus payasadas. En fin, espero que esto aclare todo y brinde más contexto a la situación, como me habían pedido. Actualización 1. Gracias a todos los que comentaron en mi publicación. Mi esposo y yo hemos decidido que vamos a mantener nuestra decisión de no hablar con ella. Honestamente, en este momento queremos disfrutar de nuestra fase de recién casados y no podemos con una suegra así. En un par de días nos vamos a ir de luna de miel y queremos disfrutar eso al máximo. La mejor manera de hacerlo es no involucrarnos con sus padres en absoluto, especialmente con su mamá. Incluso su padre ha estado actuando de manera muy extraña desde que dejamos de hablar con ella. Usualmente, él no se involucra en dramas familiares como este, es más del tipo estoico. Le gusta fingir que no sabe lo que está pasando solo para no tener que dar su opinión y arrastrarse a sí mismo a ningún problema. Así ha sido siempre, o al menos eso es lo que mi esposo ha dicho y lo que yo también he notado. Incluso el día de la boda no se involucró, pero ahora parece demasiado ansioso por tratar de resolver este problema al intentar que nos disculpemos. No es como si estuviera defendiendo lo que mi suegra dijo, ni tampoco quiere que nos disculpemos de manera genuina. Solo quiere que digamos perdón por el simple hecho de hacerlo, para que al menos la situación se resuelva. Le ha dicho a mi esposo que su madre se está haciendo mayor y que simplemente se sentía insegura y un poco dejada de lado por el hecho de que no había podido contribuir a la planificación de la boda tanto como pensaba que tenía derecho a hacerlo. Por eso se volvió un poco loca. Pero luego, después de todo, es su madre, así que debería perdonarla y seguir adelante. Lo irónico es que, para perdonarla, él es el que tiene que disculparse con ella, y no sé cómo tiene sentido eso. No solo él, se espera que yo también me disculpe, aunque realmente no tengo ninguna culpa aquí, excepto por el hecho de que me defendí. Claramente, eso no le gustó mucho. Si ha elegido el lado equivocado para estar, entonces que así sea. Es su pérdida, para ser muy honesta. Porque ahora tampoco vamos a hablar con él. Han hecho que sea muy difícil para nosotros llevarnos bien con ellos, especialmente por su comportamiento en los últimos días. Antes de eso, mi relación con mi suegra había sido un poco extraña, pero al menos no era tan mala. Ahora, sin embargo, no sé qué va a pasar en el futuro. Actualización 2. Han pasado un par de días desde mi última actualización, en este momento, mi esposo y yo estamos en nuestra luna de miel. Pensamos que tendríamos un pequeño descanso de sus padres, pero al parecer eso no es algo con lo que ellos estén de acuerdo. Hemos estado ignorándolos durante los últimos días, tal como dijimos que haríamos. Silenciamos todos los mensajes y notificaciones de ellos. Sin embargo, no los habíamos bloqueado por si surgía algo importante. Mencioné antes que mi esposo es hijo único. Él dijo que no quería bloquear a sus padres porque se sentiría extremadamente culpable si algo malo sucediera y ellos no pudieran contactarlo. Después de todo, independientemente de sus opiniones y puntos de vista, lo criaron con mucho amor. No puedo estar en desacuerdo con eso. Pensé que era práctico, así que ninguno de los dos los bloqueó, simplemente los silenciamos y revisábamos sus mensajes periódicamente. No compartieron nada importante, solo seguían quejándose de lo mismo una y otra vez. Llegó a un punto en el que ambos nos sentimos inmunes a sus intentos de hacernos parecer los villanos. Solo estábamos revisando los mensajes por obligación, nada más. Sin embargo, esta mañana nos despertamos con un montón de mensajes y llamadas perdidas de otros miembros de la familia, a los que mis suegros decidieron involucrar. No teníamos idea de cómo se enteraron, porque el incidente en el día de la boda había ocurrido en privado y ellos no habían sido invitados. Solo las personas en la habitación lo sabían, y estaba segura de que mis padres o los abuelos de mi esposo no habían compartido esa información con nadie más. Obviamente, estábamos furiosos. Tratamos de contactarlos de inmediato para confrontarlos sobre el asunto, pero nos dimos cuenta de que ellos nos habían bloqueado. Esto sucedió en la mañana, incluso antes de haber desayunado, así que ambos estábamos bastante molestos. Luego decidimos no dejar que esto nos afectara. Después de todo, estamos en nuestra luna de miel y queremos disfrutarla al máximo. Pensamos que, incluso si los confrontábamos, no importaría. No iban a darse cuenta de repente de que estaban equivocados y disculparse,
simplemente se aferrarían más a su versión de los hechos. Con respecto a los familiares que se pusieron en contacto con nosotros, aclaramos las cosas y les contamos lo que realmente había sucedido. Al parecer, mis suegros estaban difundiendo mentiras que no se sostenían por sí solas, diciendo que yo exploté, le grité a mi suegra, la insulté, la bofeteé y que, cuando ella salió furiosa, mi esposo le dijo que me había molestado y que necesitaba disculparse. Una historia completamente al revés y con varias mentiras extras para hacerla aún más dramática. La mayoría de los familiares que se pusieron en contacto con nosotros encontraron muy extraño que se les arrastrara a este lío. Se comunicaron porque creían que teníamos derecho a saber lo que estaba pasando, pero no querían formar parte del drama. Terminaron disculpándose y diciendo que mi versión es probablemente la verdadera porque conocen a mi suegra. No sé qué pretendían lograr mis suegros, pero todo lo que consiguieron fue humillarse a sí mismos y a la familia. Independientemente de todo, hemos decidido no dejar que esto dañe el resto de nuestras vacaciones. Merecemos divertirnos en nuestra luna de miel y no vamos a permitir que esto destruya nuestro estado de ánimo. Pueden seguir enviando más mensajes si quieren. Nosotros ya dijimos lo que teníamos que decir. En este punto no hace diferencia, porque nadie cree en su versión de los hechos. Actualización 3. Mi esposo y yo volvimos de nuestra luna de miel hace un par de días. La vida ha vuelto a la normalidad ahora que estamos regresando al trabajo. Después del incidente en la luna de miel con sus padres, decidimos no prestarles atención y simplemente continuar como si nada hubiera pasado. Hemos decidido ignorarlos completamente. ¿Qué es lo que se hace con esta clase de gente cuando no hicieron nada nuevo? Pensamos que ya habrían superado todo esto, pero en lugar de eso decidieron aparecerse en nuestra casa, exigiendo explicaciones por todo lo que había pasado. No sé cómo, después de todo lo que ha ocurrido, tienen la audacia de presentarse en nuestra casa y exigirnos una explicación, como si nosotros fuéramos quienes nos esforzamos por crear drama. Mi esposo estaba a punto de salir, enfrentarlos y decirles un par de verdades, pero yo fui quien lo detuvo porque sabía con certeza que ellos no estaban allí para razonar con nosotros o resolver nada. Estaban allí para provocar una pelea y obtener una reacción de nosotros. Si salíamos y hablábamos con ellos, estaríamos involucrándonos aún más en este drama, que es exactamente lo que querían, arrastrarnos a su nivel. De alguna manera logré calmar a mi esposo y convencerlo de quedarse adentro mientras ellos seguían golpeando la puerta, tocando el timbre unas 15 veces, exigiendo que saliéramos a hablar con ellos. Seguían diciendo que era muy irrespetuoso de nuestra parte porque sabían que estábamos en casa y, por supuesto, dijeron que todo esto era culpa mía. Fue bastante molesto, pero cuando aún no se habían ido, incluso después de 10 minutos, decidí gritarles desde adentro. Les dije que, si no se iban en los siguientes 30 segundos, llamaría a la policía. Deben haberme tomado en serio porque finalmente se fueron. Probablemente porque no querían dañar más su reputación. Pero antes de irse definitivamente dijeron un montón de cosas horribles sobre mí, lo suficientemente alto como para que yo las escuchara. A mi esposo no le gustó nada eso. Esta vez fue aún más difícil detenerlo, pero de alguna manera lo logré. No llamamos a la policía esta vez, pero la próxima vez que hagan esto definitivamente lo haremos, sin darles una advertencia. Hemos sido demasiado pacientes con ellos. Actualización 4. Han pasado un par de semanas desde la última vez que supimos de mis suegros. Una vez más fuimos lo suficientemente ilusos como para creer que, tal vez esta vez, finalmente habían aprendido la lección y nos dejarían en paz. Pero, por supuesto, eso es esperar demasiado de su parte. Realmente no entiendo cuál es su problema en este punto. Como si no fuera suficiente que se esforzaran tanto por crear drama con nosotros, esta vez decidieron atacar a mi familia. No sé qué esperaban obtener de esto, pero fue extremadamente insultante para mí. Hace apenas un par de horas, mis padres me llamaron y me dijeron que mis suegros se habían presentado en su casa. Mis padres, por supuesto, no querían verse atrapados en todo este drama, así que, cuando mis suegros llegaron, los dejaron entrar y los trataron con mucha cortesía. En lugar de tomar y aceptar eso como un signo de respeto, se volvieron incluso más irrespetuosos de lo que habían sido con nosotros. Comenzaron a quejarse de mí directamente en la cara de mis padres.
Les dijeron que claramente no habían hecho un buen trabajo criándome, porque yo era una niña mimada sin idea de cómo respetar a mis mayores o comportarme frente a mis suegros. Dijeron que era una descarada y maleducada, y culparon a mis padres por eso. Mis padres fueron lo suficientemente educados como para no decirles nada, simplemente los escucharon. Cuando mis suegros terminaron de despotricar, mis padres les dijeron que se fueran porque claramente no estaban allí para hablar con respeto o tener una conversación civilizada. Por supuesto, a mis suegros tampoco les gustó eso. Comenzaron a gritarle a mis padres, diciendo que ahora entendían de dónde había aprendido todo. Les dijeron a mis padres que no se irían hasta que yo los llamara para disculparme con ambos y mi esposo volviera a hablar con ellos. Ni siquiera pueden imaginar que su hijo no les hable, simplemente porque son personas horribles en general. De cualquier manera, estaban actuando de forma insana y con un sentido de derecho increíble. Así que mi papá les dijo que o se iban o comenzaría a sacarlos de la casa, empezando por mi suegro. Una vez más, cuando fueron amenazados con consecuencias, se marcharon de la casa, pero en lugar de irse realmente, decidieron subirse a su coche y conducir arriba y abajo por la calle de mis padres, pasando frente a su casa cada pocos minutos, probablemente solo para intimidarlos. Fue entonces cuando mis padres finalmente decidieron llamarme e informarme sobre lo que estaba pasando. No habían querido molestarme mientras estaba en el trabajo, pero en ese punto ya no tenían otra opción. Inmediatamente llamé a mi esposo y le conté lo que sus padres estaban haciendo. Quise dejarle a él la decisión de cómo quería manejarlo, porque yo estaba teniendo un día ocupado en el trabajo y no podía involucrarme. Le expliqué la situación y le dije que se encargara. Me pidió disculpas y dijo que lo haría. Honestamente, me sentí mal por él, porque parece que sus padres están esforzándose al máximo para avergonzarlo y hacerle la vida difícil. Si yo afirmara amar a mi hijo tanto como ellos dicen amar al suyo, jamás me comportaría de esta manera. No haría cosas que solo traerían vergüenza y humillación a la persona que digo amar. Más tarde, me ocupé de una reunión con un cliente y no tuve la oportunidad de revisar mi teléfono durante las siguientes 2 horas. Para cuando finalmente lo hice, tenía un montón de llamadas perdidas y mensajes de mis padres y de mi esposo. Aparentemente, lo que pasó fue esto: mi esposo decidió desbloquear a sus padres e intentó hacerlos entrar en razón. Se negaron a escuchar e insistieron en que, hasta que él se presentara personalmente y hablara con ellos, no se iban a ir. Eso fue la gota que colmó el vaso para mi esposo. Decidió colgarles y llamar a la policía. Así que, finalmente, la situación fue resuelta. Ahora está considerando seriamente seguir adelante y presentar una orden de restricción contra ellos. También ha aconsejado a mis padres que hagan lo mismo, porque claramente sus padres han perdido por completo el sentido común. Personalmente, creo que esta es la única solución lógica en este punto. Hemos estado posponiéndolo porque mi esposo sentía que aún tenía ciertos deberes y responsabilidades hacia sus padres como su único hijo. Pero ahora no podemos usar eso como excusa, porque obviamente ellos lo han dado por sentado. Creo que este es el único camino a seguir ahora. Actualización 5. La semana pasada ocurrió todo el incidente con mis suegros acosando a mis padres, y mi esposo decidió llamar a la policía contra ellos. Desafortunadamente, se fueron sin cargos. No me pregunten por qué, ya que no tiene sentido para mí. Unos días después de eso, decidimos contactar a un abogado. Tanto mis padres como yo decidimos que íbamos a presentar una orden de restricción contra mis suegros, así que lo hicimos. Hace un par de días, mis suegros fueron notificados oficialmente. Ahora, por supuesto, mi esposo también ha presentado una orden de protección contra ellos. Sé que a ellos no les importa en absoluto si no pueden ponerse en contacto conmigo o con mis padres en el futuro, pero mi esposo es la única persona que les importa. Así que están bastante desesperados por lograr que retire la orden de restricción. Aunque es una restricción temporal y todavía falta conseguir una a largo plazo, en su desesperación han estado enviándole mensajes de texto y llamándolo desde un teléfono desechable, rogándole que haga algo al respecto. Le han estado prometiendo que nunca más van a repetir este tipo de comportamiento. Han estado diciendo que están muy arrepentidos de todo y que incluso están dispuestos a disculparse conmigo y con mis padres si eso es lo que se necesita. Todo lo que quieren es que él retire la orden de restricción y simplemente les hable, porque él es su único hijo y, según ellos,
no pueden vivir sin él. Si esto hubiera sucedido hace un par de semanas, mi esposo podría haberlo considerado, pero puedo decir que no va a cambiar de opinión. Lo sé porque nunca lo he visto tan decidido respecto a algo antes. Después de todo lo que sus padres nos han hecho pasar a ambos, creo que hemos sido lo suficientemente pacientes con ellos. Nos han dado por sentados y han dado por sentado nuestra paciencia. Ahora es el momento de que enfrenten las consecuencias. Resulta un poco patético saber que están tan desesperados por recuperarlo, pero al final del día sé que ellos mismos arruinaron todo esto. En este punto, todo lo que pasó durante la boda parece mucho más leve en comparación. Si hubiera sabido de lo que eran capaces, ni siquiera los habría invitado a la boda. Puede sonar duro, pero así es. De todos modos, solo espero que aprendan la lección y que pronto nos aprueben la orden de restricción a largo plazo, porque realmente ya no quiero lidiar con este drama nuevamente. Actualización 6. Finalmente logramos obtener esa orden de restricción contra ellos, que no sea solo temporal. Afortunadamente, no podrán molestarnos nuevamente por un tiempo. Antes de que la orden de restricción se finalizara, enviaron un último correo electrónico a mi esposo. En él decían que estaban realmente arrepentidos por todo lo que salió mal. Reconocieron que habían sido muy difíciles de tratar y aceptaban de todo corazón nuestra decisión. Dijeron que, si íbamos a seguir adelante con algo tan drástico como esto, entonces debíamos haberlo pensado mucho. No sé si alguna vez fueron sinceros o si eso fue solo un último intento desesperado de lograr que mi esposo cambiara de opinión, pero, fuera lo que fuera, al menos reconocieron el hecho de que estaban equivocados. Lo reconocieron un poco tarde, pero de todos modos lo hicieron. La decisión sobre la orden de restricción se aprobó la semana pasada. Durante un par de días después de eso, mi esposo estaba un poco deprimido, lo cual es natural porque toda esta situación fue extremadamente difícil para él. Lo entiendo, así que decidí planear un viaje de fin de semana para los dos. Aunque disfrutamos nuestra luna de miel, hubo una fase en medio en la que ambos estábamos bastante molestos por lo que había pasado con sus padres. Esta vez, solo para animarlo, lo llevé de viaje. Cuando regresamos, parecía renovado y mucho más feliz que antes. Ahora solo espero que podamos superar todo lo que ha pasado y disfrutar nuestra vida sin preocuparnos por sus padres y lo que puedan estar planeando hacer después. Por ahora, ambos estamos contentos con todo y esperamos que, al menos durante los próximos 2 años, que es lo que dura la restricción, no tengamos que lidiar con más drama. Actualización 7. Mis suegros han decidido molestar a las únicas personas que no tienen órdenes de restricción contra ellos, los abuelos de mi esposo. Fueron a la casa de ellos en busca de ayuda para que al menos mi esposo retire las órdenes que pesan contra ellos. Los abuelos de mi esposo les dijeron que no estaban interesados en meterse en este drama, pero mis suegros los amenazaron con regresar ese mismo día más tarde si no recibían noticias de mi esposo. Así que llamaron a mi esposo y recibieron noticias. Mi esposo fue hasta la casa de sus abuelos y esperó allí hasta que mis suegros regresaron. Esperó con su orden de restricción, figurativamente hablando, porque cuando llegaron, él salió filmando con su móvil para sorpresa de ellos. Al principio, pensaron que los abuelos lo habían convencido, pero mi esposo les dejó increíblemente claro que estaría presente la próxima vez que molestaran a alguien con este tema. Además, les advirtió que presentaría esa grabación como prueba de que habían violado la orden de restricción contra él. Claro, ellos no tenían por qué saber que él estaría allí, pero tampoco hicieron mucho por alejarse cuando lo vieron. En su lugar, intentaron razonar con él. Para quien no lo sepa, si alguien se acerca a otra persona con una orden de restricción en su contra, lo que deben hacer es alejarse inmediatamente. Bueno, eso no fue lo que hicieron mis suegros, así que ahora tienen claro que si vuelven a molestar a alguien por este tema, mi esposo estará allí. También han comenzado a ser bloqueados por algunos familiares, incluyendo a los abuelos de mi esposo, por hostigarlos. En cuanto a la violación de la orden de restricción, ambos fueron sentenciados a pagar una multa de 3.500 pesos, aunque entre los dos, no cada uno. Cada vez tienen menos opciones para molestarnos, y si llegan a incumplir nuevamente la orden, la pena no solo será mayor monetariamente, también podrían enfrentar días o semanas en la cárcel, y eso sería solo el comienzo. Así que es probable que no sepamos de ellos por un tiempo, lo cual también podría explicar que esta sea mi última actualización, si ese es el caso. Edición,
como han preguntado en muchos comentarios, creo que es mejor aclararlo aquí para que todos lo lean. No hace meses que no sabemos nada de mis suegros. Gracias por ver el video. Quiero que comentes. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Es importante tu opinión. En nuestro canal, Reddit en YouTube. Tenemos nuevos videos cada semana con las historias más locas de Reddit. Suscríbete, para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Comparte este video con alguien que no soporta a su suegra. Nos vemos en el próximo video.